Muy bien. Entonces continuamos con el segundo video, la segunda parte de lo que estábamos trabajando sobre la grasa amarilla. Vamos a ver cuáles son entonces las funciones que tiene la grasa amarilla. Como primera función de la grasa amarilla o grasa madura es la de reserva energética. ¿Correcto? Entonces, es la de reserva energética. La reserva energética, entonces, se refiere a que la grasa almacenada en el adipocito sirve como una fuente de energía. Por ejemplo, si un organismo, por ejemplo un perrito, está perdido en la calle, al no alimentarse adecuadamente, se va a consumir las reservas de glucógeno que se encuentra en forma, o las reservas de glucosa, para ser precisos, que se encuentra en forma de glucógeno almacenado en su hígado y en los músculos. Su organismo utilizará esta fuente de energía para que se puedan cumplir sus funciones vitales, las células puedan funcionar, pero una vez que se termina esta reserva energética, el organismo automáticamente utilizará la grasa como una fuente de energía. Para que me puedan entender, es como que el cuerpo se está reabsorbiendo, como si estuviese comiendo desde adentro. Es una forma para que me entiendan, ¿correcto? Entonces, ese organismo tratará de vivir, de sobrevivir, de tal manera que lo que hace es, como les digo, es consumirse la grasa. La grasa es la segunda alternativa para que el cuerpo utilice en la producción de energía. Entonces, reserva energética se refiere a que es una reserva energética para el organismo. Para el organismo. Ahí, ¿ya? Reserva energética para el organismo. Es una fuente de energía. Entonces, la grasa que almacenamos los humanos también es una reserva energética. El detalle es que en los seres humanos, como en otras especies, la grasa se puede almacenar de forma ilimitada, ocasionando la obesidad. Y eso trae problemas a la salud. Muy bien, entonces ahí tenemos la primera función de la grasa, ¿correcto? Muy bien, entonces seguimos ahora con la segunda función. Tenemos el caso de otra función en que la grasa amarilla modela el cuerpo. Ahí está. Modela el cuerpo significa que la distribución de la grasa en el varón y en la mujer le da esas características claras para diferenciar el cuerpo de una mujer y de un varón. Entonces hay zonas en las cuales la grasa se va a almacenar en la mujer, zonas específicas como por ejemplo en los glúteos, en las caderas, ¿no? Por ejemplo, lo cual le da esa forma característica al cuerpo de la mujer. Pero esto es por influencia de las hormonas, ¿ya? Por las hormonas sexuales. Entonces, modela el cuerpo por influencia, por influencia, por influencia de las hormonas, sexuales. ¿Ya? Hormonas, entonces, sexuales. Ahí está. Muy bien, ahí tenemos otra función de la grasa amarilla que es importante, ¿sí? Otra función importante es la protección, ¿ya? Es la protección, función de protección. Muy bien, protección. ¿Por qué es protección? Porque la grasa amortigua
la presión, amortigua la presión, ¿ya? En diferentes áreas del cuerpo. Ya, ahí está. Entonces, protección porque va a amortiguar la presión o los golpes que podamos darnos en diferentes áreas del cuerpo. Por ejemplo, tenemos grasa en los glúteos y eso amortigua la presión al sentarnos sobre una superficie, actuaría como una almohadilla natural. Nos caemos, entonces nuestra grasa que se encuentra debajo de la piel va a poder amortiguar ese golpe, ¿no? Esa caída. Entonces, esa es una importancia de la grasa amarilla, ¿correcto? Otra función de la grasa amarilla sería justamente la función termoaislante. Termoaislante. Muy bien, en la función termoaislante, ¿ya? O aislante térmico, debemos entender que justamente la grasa es un mal conductor del calor. Así que todas las personas estamos dentro de un abrigo de grasa y el calor generado por la contracción muscular, ¿no? Entre otros, hará que ese calor se retenga, ¿no? Se pueda retener en nuestro organismo. Vamos a perder calor a través de la superficie corporal, pero en cantidades no muy altas, ¿no? La pérdida no es significativa, es una pérdida menor. Y de esa manera, entonces vamos a poder mantener constante la temperatura corporal. Entendamos que la grasa es como un abrigo que retiene el calor, ¿correcto? Es como cuando sentimos frío, igual nos colocamos una casaca, una chompa, que eso nos ayuda a retener nuestro calor y mantenernos abrigados, ¿no? No digo que no menciono que no podamos sentir frío. A lo que me refiero es que retiene el calor, pero sin embargo, como los seres humanos no tenemos pelo abundante cubriendo la superficie corporal, necesitamos usar un abrigo, ¿no? Una casaca, una chompa. Muy bien, entonces, termoaislante, vamos a poner por acá, evita la grasa, evita la pérdida significativa de calor. ¿Ya? Ahí está. Entonces la grasa va a evitar que el calor corporal escape en cantidades significativas. ¿Ya? Y se retiene ese calor corporal. Por eso es importante nuestra grasa, ¿no? En una cantidad pues moderada, ¿no? ¿Ya? Otra característica es que la grasa mantiene a los órganos en su posición. Mantiene, ¿ya?, a los órganos en su posición. Muy bien, ¿no? Entonces, para que me puedan entender, por ejemplo, tenemos aquí, puede ser cualquier tejido. Bien, ya, correcto. Ahí se puede observar.
Por ejemplo, el dibujo que estoy haciendo, por ejemplo, podemos tener aquí, este puede ser un órgano, miren, ¿ya? Vamos a llamarle órgano 1. Y este órgano debe estar unido a este otro tejido en color negro por la grasa. ¿Ven? Ahí. Por ejemplo ahí. ¿Ven? Entonces tendríamos aquí la grasa amarilla. Esta sería la grasa. Y acá tenemos un órgano. Entonces, como pueden observar en el dibujo, algunos órganos de nuestro cuerpo se mantienen en su lugar, en su posición, como en el caso de los riñones, gracias a la grasa que se encuentra cubriendo, ¿correcto? Y ahí se evidencia la quinta función de la grasa amarilla. Entonces, como ustedes pueden observar, sus funciones son importantes. Lo no adecuado es que se desarrolle en nuestro organismo de manera limitada, ¿no? ¿Sí? Para evitar los problemas de salud. Muy bien, ahí hemos terminado con la parte correspondiente a las funciones.